Felicito de poder estar aquí en esta Corte de Prestancia, que a través de la gestión presidencial ha sido galardonada este año como la Corte que tiene la mejor presidencia del Perú, que ha ganado este premio en primer y segundo lugar, ya que el segundo premio fue declarado desierto. Es una Corte de gran importancia y es por ello que me siento orgullosa de poder estar aquí y hablarles sobre la comunicación de las decisiones judiciales. Este es un tema que aún no ha abierto mucha brecha en el camino jurídico y en el marco de este Congreso Internacional de Derecho Procesal Laboral cobra una relevancia singular, dado a que este nuevo proceso laboral privilegia la oralidad. En ese sentido, si tenemos como uno de los principios de mayor importancia la oralidad, debemos partir de la forma de cómo comunicar. Una buena exposición se dice que debe hacerse primero informando al público cuál va a ser el íter que va a seguir el comunicador en este caso. Tratándose de comunicación, tengo que iniciar por ello. La comunicación de las decisiones judiciales es abordada en primer término dentro de un contexto global para ubicarlo dentro del servicio de justicia. A continuación, hago un pequeño examen a través de la filosofía del derecho y luego los instrumentos jurídicos respecto de la comunicación de la decisión judicial, y a continuación presento una tesis que se ha denominado excéntrica por la Universidad Católica del Perú, en el sentido de que este sería un nuevo derecho que estaría enmarcado dentro del derecho al debido proceso y el derecho a la motivación judicial, para pasar posteriormente a darle las conclusiones respecto de mi intervención. Entonces empezamos. Como la comunicación de las decisiones judiciales corresponde a los magistrados, pertenecemos a un poder del Estado, que es el Poder Judicial. Este poder tiene un plan estratégico institucional diseñado para poder cumplir con uno de los objetivos estratégicos principales, que es el acceso a la justicia. Si no hay una comunicación eficaz en las decisiones que expiden los magistrados, se impide este acceso a la justicia, no se cumple el objetivo institucional. El tema fue tomado a partir del discurso de apertura del año judicial que realizó el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia cuando hizo un examen respecto de la forma en cómo se comunicaban los jueces con la comunidad, con el justiciable. Y una de las formas de poder hacer justicia verdaderamente es acercarnos a la comunidad y poder comunicarnos para así resolver el conflicto social que claman los justiciables. Entonces, en este discurso se habló de un término que aún resulta nuevo, y el término es lenguaje ciudadano. Mediante este término se pretende que todos los organismos gubernamentales, llámese Congreso de la República o Poder Judicial o todos los entes administrativos, utilicen un lenguaje de manera que sea accesible al ciudadano, entendiéndose el ciudadano como persona que tiene derechos y tiene obligaciones, y en tanto tiene derechos, uno de ellos es el de acceder a la justicia en forma total. Bien, entonces iniciamos, por favor. Salvador Olimpo Nava Gomar nos explica que actualmente en la labor jurisdiccional existe una necesidad de modificar la forma en redactar. Me detengo en este momento porque cuando me ocupe de la comunicación, no solamente me voy a ocupar de la comunicación escrita, sino también oral. Los textos que he extraído en realidad no están dirigidos específicamente a la oralidad, porque como les he explicado de antemano, es un tema nuevo que estoy introduciendo, y lo que trato no es de dar una receta para que se pueda comunicar las decisiones judiciales. Lo que trato es de cambiar el paradigma que tienen los administradores de la justicia para que, en razón
de los fundamentos que les expongo, cambien su forma de pensar y cambien su forma de actuar. El paradigma que se tendría es que los magistrados, los jueces, siempre resuelven conforme a la tradición, a la práctica judicial, con textos largos, con muchas citas, con un lenguaje técnico que impide la comunicación con los usuarios judiciales. Entonces, ya Nava Gomar nos explica que esta tradición con formulismo, redundancias, tiene que modificarse para que predomine una comunicación en la que se privilegie la claridad, la sencillez y la precisión. En tal sentido, se puede acercar más el Poder Judicial a la comunidad y legitimarse con ello. Legitimarse a través de la comunicación de la decisión judicial implica que los fallos no solamente sean acatados por el principio de autoridad que emana de un poder del Estado, sino que el interlocutor o el ciudadano, al conocer directamente sin un traductor respecto de la resolución, pueda cumplirla de mejor manera. Siendo el Poder Judicial un poder del Estado, es indiscutible que goza de un poder. Indiscutiblemente, el juez puede dictar la resolución de la forma que su íter mental, que su interpretación, que su actitud hacia la justicia o su actitud ante el justiciable lo prefiera. Sin embargo, no puede ser omnímodo, no puede pertenecer solo a su fuero interno, sino que esta resolución está dirigida a una comunidad y a un usuario en específico. Es por ello que el poder tiene un límite, y ese poder es el poder al servicio, porque nosotros, magistrados, somos servidores públicos en primer orden, y como servidores tenemos que ejercer este poder al servicio de la ciudadanía. En caso que no se haga, se genera un debilitamiento en la función jurisdiccional, es decir, una deslegitimación. La función se ejerce, pero no con la legitimación que se le debe otorgar. Entonces, ¿por qué se juzga? ¿En base a qué un magistrado dicta sus resoluciones? Por el contrato social, aquel que permite que uno de los poderes del Estado pueda administrar la justicia, porque la Constitución política así lo ha dictado, que es el Poder Judicial el que administra la justicia, o un juez actúa solo por nombramiento de jueces por el Consejo Nacional de la Magistratura, o también puede juzgar porque está legitimado socialmente, no obstante que en nuestro país la elección de un magistrado no es en forma democrática como algunos lo tienen, pero esta legitimidad social es la que permite que se pueda, esa legitimidad social permite que el Poder Judicial, que tiene un grado de aceptación no alto, pueda remontar ese porcentaje y tener el grado de aceptabilidad que se merece, porque esto es solamente una percepción ciudadana. Quizás no lo entiendan así porque las decisiones judiciales son bastante técnicas y la motivación o los fundamentos que expone un magistrado no sean entendidos y quizás por ello la percepción ciudadana no nos distingue con un porcentaje aceptable. Es por ello, en ese afán de acercamiento, que ya se han abierto algunas brechas para poder superar ese déficit en la legitimidad social. Y para poder dar una resolución que sea acorde, debemos saber quién es nuestro interlocutor. Antes de iniciar esta conferencia, si se puede llamar así, más que eso lo llamo una conversación, tomé conocimiento de quiénes eran mis interlocutores. Me manifestaron que estaban presentes estudiantes de Derecho, que estaban presentes magistrados, trabajadores del Poder Judicial y también abogados. Es decir, tenía un auditorio heterogéneo. Por lo tanto, si yo pretendo que lo que expreso
tenga validez, es decir, una pretensión de consenso de ustedes, tenía que utilizar un lenguaje acorde para que pueda ser entendida, porque utilizar un lenguaje altamente técnico me permite comunicarme con profesionales del derecho que ya sean titulados, magistrados, en los que podamos entendernos de la mejor manera, pero aquellos que no, todavía están en esa formación no podrían, en todo caso, si se utiliza términos altamente jurídicos, quizás entender lo que estoy manifestando. Bueno, si me ven, pues tengo ascendencia china, y en China, bueno, no hay un alfabeto, sino hay caracteres, ¿no? Entonces, hay de las personas que pueden conocer 1000, 5000, 10.000 caracteres, pero aquellos que ya conocen 10.000 caracteres, no, la persona que conversa con uno que conoce solo 1000 o 2000 caracteres no va a poder entenderlo de ninguna manera. O sea, las palabras no se escriben por letras, sino por caracteres. Es así más o menos que puedo hacer un paralelo entre el lenguaje plano y sencillo y el lenguaje altamente técnico jurídico que se va a utilizar y que no es el que es apropiado para los justiciables. Entonces, si el juez emite una resolución oral, escrita, ¿para quién la emite? La emite para él, para poder hacer su autocontrol de la resolución, para el propio magistrado, la emite para sus pares, para que puedan observar la magnífica resolución que está haciendo, la emiten para los órganos jerárquicos que puedan revisar esta resolución, que esté bien fundamentada para que no sea revocada o anulada, para los abogados que van a recibir la cédula de notificación. Si es así, si la remiten solo los abogados, pueden utilizar un lenguaje altamente técnico con mucha jurisprudencia y con latín y con mucha doctrina, y por supuesto que lo van a entender. O es que se emiten estas resoluciones para el justiciable que ha entablado una demanda, si es un juicio civil, que ha entablado o que ha dirigido una denuncia o que ha entablado una demanda en el proceso laboral. ¿Quién es aquel que viene al Poder Judicial a exigir que se resuelva el conflicto que tiene? Es el justiciable directamente. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta bien quién es nuestro interlocutor, a quién va dirigida la resolución que emitimos, podemos tener un derrotero para poder establecer que el lenguaje altamente técnico que se utiliza con mucha jurisprudencia y redundancia no está dirigido para quien lo ha solicitado. El maestro Atienza, en una oportunidad, que tuve la oportunidad de escuchar, en un diplomado de argumentación jurídica, manifestó que hay mayor virtud en aquel que hace lo difícil fácil que aquel que lo fácil lo convierte en tan difícil y confuso. Es así que con esta premisa podemos permitirnos decir que para el ciudadano de a pie, para aquel que viene a solicitar la administración o la impartición de justicia, es necesario utilizar un lenguaje acorde sin que ello implique que se deje de lado el aspecto técnico. He visto resoluciones ya de carácter administrativo del órgano de control en el cual, de mi corte, me refiero al órgano de control de mi corte, en el cual se dicta una resolución con un lenguaje, se podría decir, claro, sencillo, preciso, pero hay términos jurídicos que no se pueden dejar de utilizar. Entonces, a continuación tiene un glosario de términos jurídicos para que puedan entender de lo que se trata. Porque si nos ponemos a escribir con latín y el pro homine y el ipso facto, quizás el ciudadano común y corriente no lo entiende. Y también les voy a contar una anécdota que la capté también de uno de los cursos, porque son muy asiduos a los cursos, así como el doctor de la Barra que está sonriendo acá. Estaba en un evento y justamente hablaban del tipo de comunicación que se realizaba. Entonces mencionaron el caso de una persona que había logrado embargar unos autos, justamente por
beneficios sociales, ya, para ponerme a tono con el proceso laboral. Entonces, teniendo estos autos, habrían pues solicitado el levantamiento de esta medida cautelar, ¿no?, en forma de embargo, porque encontraba esta persona que ya había cumplido con cancelar, pero lo que no era, ¿no? Entonces, dadas las peticiones que hizo, recibió una cédula de notificación, en la que decía, dado cuenta con el escrito, autos para resolver, y que manifestó, ya perdí mi petición, porque pensaba que los autos ya tenía que entregarlos. Es en ese sentido que seguimos utilizando aquellos términos que quizás nos confunden, ¿no? Por eso debemos dejar bien en claro esto, que las resoluciones van dirigidas al justiciable. Ahora vamos a hacer un pequeño recorrido por la filosofía del derecho, pero solo muy cortito para fundamentar por qué debería usarse ese tipo de lenguaje, por qué debemos cambiar el paradigma de la comunicación arcaica, y para eso he traído a colación a Jürgen Habermas. Él escribió un libro que se llama Teoría de la Acción Comunicativa, y él menciona que la acción comunicativa permite, en este caso al magistrado, salir de su mundo teleológico y egocéntrico, que actúa según sus intereses y fin concreto, para lograr que su conducta forme un consenso de entendimiento. Y es que Habermas no concibe que el proceso interno, lógico o de interpretación que puede seguir un sujeto solo dependa de la persona misma. Habermas entiende que para que haya una acción comunicativa es necesario un entendimiento y un consenso, de lo contrario no se produce. También Habermas nos habla de la pretensión de validez, y eso es lo que pretendo ahora. Es lo que el hablante exige del oyente. Exijo que en este momento que mi pretensión de verdad sea entendida por ustedes y sea aceptada. Y en esa forma me dirijo. En el caso del juez, el juez pretende que sus decisiones sean correctas en el margen de la verdad, de la rectitud y de la veracidad. Entonces, esta pretensión de validez solamente cobra relevancia desde el contexto en el cual se dicta, desde la intención del hablante, desde la intención del magistrado y de la correcta interpretación del oyente. Si no es así, no se ha producido la acción comunicativa. Vengo a mencionar que la Administración de Justicia es un servicio y como tal está dirigido a las personas usuarias. Y es que el ejercicio del poder como poder judicial, o porque la Constitución, o porque el nombramiento, o el contrato social nos permiten a los magistrados dictar resoluciones, estas no pueden hacerse en un ejercicio abusivo del poder sin que la comunicación sea eficaz. Es por ello que la justicia es un servicio. Respecto del examen del lenguaje jurídico, actualmente resulta un lenguaje críptico, es decir, cerrado, confuso y de difícil comprensión para un ciudadano, al que debemos tomar en un término medio, porque los hay desde aquellos que no tienen educación primaria o la tienen solo secundaria, o algunos que ya son profesionales. Entonces el lenguaje debe tomar un tipo medio de manera que sea comprendido. Y de lo contrario se reproduce un empoderamiento del sistema de justicia como un modelo vertical, constituyendo una forma de poder al servicio del mismo poder judicial y no al servicio de quien lo pretende. También una forma ineficaz de comunicar impide el control social de las resoluciones judiciales, deslegitima al poder judicial y es incompatible con el Estado social, democrático y constitucional del derecho.
las normas del neoconstitucionalismo que se han producido a partir de dejar de lado el positivismo han permitido que las cartas magnas de los países sean puestas en órbita y puedan ser cumplidos todos esos derechos. Y es por eso que se habla de un Estado social, democrático y constitucional. Asistimos a una nueva era del neoconstitucionalismo y debemos ser, desde la óptica del Poder Judicial, los primeros en respetar aquellos principios contenidos en la Constitución y que permiten que el Estado funcione con una democracia correcta. Y ahora voy a hacer una crítica porque muchos de ustedes se estarán preguntando, y muchos de los magistrados también, ¿qué hacemos si hacemos nuestras resoluciones en lenguaje ciudadano? Pero cuando tenemos que atender a la ratificación o cuando tenemos que ir a un ascenso, nos van a calificar por parte del CNM, son dirigidos a la Academia de la Magistratura, nuestras resoluciones, y aquellas que no tengan doctrina, que no tengan jurisprudencia, que no contengan términos jurídicos exactos, que no sean muy técnicas, nos van a desaprobar, porque todos no estamos con esta idea. Es por eso que vengo a hacerles esta ponencia en este congreso a fin de que sea aceptada por todos los organismos gubernamentales, actores del servicio de justicia. Y es que no podemos hacer un cambio si todos no estamos en la misma línea. Si algunos solamente pensamos de esta forma, no vamos a poder coincidir. El temor a ser rechazados por una resolución que contenga un texto sencillo, dirigido a quien debe ser, cuidando el derecho constitucional que se merece un justiciable, podría ser rechazada por otros organismos gubernamentales que pertenecen al sistema de justicia, como es el Consejo Nacional de Magistratura, la Academia de la Magistratura, que entiendo que es el que se le delega para que haga la calificación respectiva. Entonces, la calificación que se debe hacer de las resoluciones judiciales en adelante, atendiendo a que la experiencia ya es realizada en otros países y en países que podríamos denominar de mayor desarrollo, ¿no? Atendiendo a ello, se debe otorgar un reconocimiento a aquellas trayectorias profesionales que se destaquen por la claridad en el empleo del lenguaje jurídico y no aquellas sentencias quizás de muchas páginas, de muchos argumentos jurídicos, de mucha jurisprudencia, de mucha doctrina, que nos envuelve quizás en toda esa fundamentación y que muchas veces no arriban a una conclusión que deriva de los propios fundamentos que se están esbozando. Entonces debe atenderse a aquellos profesionales del derecho, a aquellos magistrados que se destaquen por una claridad en su lenguaje jurídico, y también a toda iniciativa, a toda actuación oral, no solo en las resoluciones, en las audiencias, en la atención a todos aquellos que, utilizando un lenguaje ciudadano, un lenguaje jurídico aceptable para el usuario, permitan que se haga efectivo el debido proceso judicial. Y mientras cambien ese paradigma, todos nosotros, los jueces, de nuestros escaños, podemos atender a este derecho de los ciudadanos que está reconocido ya por otros países, otros instrumentos jurídicos. Y como último, vengo a decir que la comunicación eficaz de las resoluciones judiciales forma pues parte de este contenido constitucional al debido proceso y a la motivación de resoluciones judiciales, y así lo defenderé en la tesis que estoy trabajando para la Universidad Católica para que este derecho sea reconocido. Y mi pretensión de validez será que ustedes, con los fundamentos que he expuesto, puedan comprender y puedan aceptar en consenso que realmente necesitamos modificar nuestro lenguaje para poder ser comprendidos. Muchas gracias.